población, ¿ya? Así que vamos a elaborar entonces una forma de poder llevar a cabo eso, ¿no? Sí, yo la subo, ¿ya? ¿Es la sombra? La sombra no es lo que Pero igual es como más larga, ¿no? ¿Viene de arriba o no? No, parece una mancha. Como que se quedó algo adentro y como que se enrolló esta mancha. Claro, que haya vuelta. Qué asco, Bueno, la idea básica es la siguiente, bien. Para la parte entonces de la estadística paramétrica, que es lo que nosotros vamos a presentar acá, vamos a utilizar entonces como base lo que nosotros veíamos como las tablas de frecuencia. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes las tablas de frecuencia? Que era entonces uno juntaba, ¿no es cierto?, los datos por clase, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por clase. Ah, por clase. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Y acá entonces, acá estaban las clases, y aquí están las marcas de clases, que era entonces la semisuma, ¿no es cierto?, de los puntos extremos de los intervalos. ¿Sí? Punto medio entonces los intervalos, después venían entonces las frecuencias absolutas. Entonces acá poníamos N1, N2 hasta N R, y después teníamos las frecuencias relativas acumuladas. La frecuencia relativa, primero que nada, la I1, la Q por N, F1, F2, N2 partido por N, hasta F sub R, que es N sub R partido por N. Y finalmente la última columna era la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Que era entonces F1, que le llamamos F1 mayúscula, F2 mayúscula es F1 más F2, etcétera, hasta la última que es F1 más F2 hasta F sub. Y eso sabemos que nos tiene que dar U, ¿sí? Que es la suma de todas las frecuencias de la. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tomar esta parte para mostrar, que vamos a llamar entonces la marca de clase. ¿Recuerdan ustedes lo que era la marca de clase? Era un código, ¿no es cierto? Uno codificaba cada dato y le ponía entonces esa marca de clase. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo codificaba? Pues O sea, como era la semisuma, que como que todos los datos valían lo mismo. Claro, exactamente, todos quedan con la misma evaluación, ¿cierto? Exacto, ah, ya, eso. Entonces ustedes van a ver las similitudes, ¿no es cierto?, que vamos a hacer de tal manera de poner, ¿no es cierto?, esta representación muestral en términos funcionales, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón vamos a escribir todo esto en términos funcionales? Bueno, porque lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es tomar las nociones de estadística de cálculo diferencial integral, vamos entonces a usarlo, ¿sí? Entonces, vamos a usar todo el lenguaje, ¿no es cierto?, del cálculo diferencial integral, porque todas las variables que vamos a estar involucradas acá, ¿no es cierto?, van a estar en términos funcionales o descritas funcionalmente, ¿ya?
El tender. Abajo, profe, en la carpeta de la barra inferior. ¿Esa? Ahí. No, no. Ahora, apriétala de nuevo. No. ¿Y el icono de Windows? Equipo. Otra. Ahí arriba está el USB. No, ya está Ah, ya. dentro, eso es el USB. ¿En diplomado qué clase hace? ¿Ah? No importa. Una pregunta que se me puso una referencia. Hoy vamos a ver materia, ¿cierto? No taller. No, materias. Vamos a avanzar. Pero esta materia no entra en el... No. Profe, ¿el certamen a qué hora empieza? El certamen del viernes Sí. a las 7. ¿Por qué? 5. 7:05, 7:05. Puede ser 7:15 para la gente que... Bueno, 7:15 entonces. Ya, entonces nos queda muy bien, acá está entonces en esta párrafo, ¿no es cierto? Está lo que yo les acabo de escribir, ¿no es cierto? Que lo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto?, es ponerle un nombre, ¿no es cierto?, desde un punto de vista funcional, a lo que nosotros llamamos la marca de clase, ¿ya? Ella es nuestra primera columna de la frecuencia, de la tabla de frecuencia, que vamos entonces a escribirla en términos funcionales. Pero para poder hacer eso, ¿no es cierto?, vamos a definir primero algunos conceptos previos que requerimos, porque fíjense que lo que hace esta función no solamente va a darle un valor a cada uno de los datos que están en una clase, sino que además a cada conjunto, ¿no es cierto?, le va a asignar entonces en subconjunto los números reales, ¿ya? Y eso entonces es lo que nosotros vamos a llamar la sigma álgebra de Borel. La sigma álgebra de Borel son conjuntos que son generados por uniones, intersecciones y complementos que tienen esta forma: menos infinito, a con a y los números reales, ¿no? Eso significa entonces que yo tomo, por ejemplo, el menos infinito 1 con el menos infinito 3, los unos, los intersectos, los complementos, y todos esos resultados van a ir construyéndose, ¿no es cierto?, en este conjunto que vamos a llamar la sigma álgebra de Borel. Cuando lleguemos, ¿no es cierto?, a un momento en donde yo tome dos conjuntos que ya tenemos en el conjunto que estamos construyendo, y los uno, y el resultado ya lo tengo, tomo otros dos y los vuelvo a unir, y nuevamente ese resultado lo tengo, y así lo hago con todos, demuestro entonces que efectivamente, ¿no es cierto?, con respecto a la unión, ya he cerrado completamente, ¿no es cierto?, esa operación. Lo mismo va a acontecer con la intersección, lo mismo va a acontecer con los complementos. Cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, entonces estamos en un conjunto que es cerrado para esas operaciones, unión, intersección y complemento, y lo que vamos a obtener finalmente es lo que llamamos entonces la sigma álgebra de Borel. No entendí. Esto en los números reales. ¿Ven? Esto solamente en los números reales, ¿ya? ¿Qué significa la cerradura? ¿Se acuerdan ustedes lo que es una cerradura desde un punto de vista álgebra?
Por ejemplo, ¿por qué razón los reales, cuando se dice los reales, son cerrados para la suma? ¿Qué significa eso? Que si yo sumo dos números reales, el resultado no me tiene que dar un número complejo, por lo tanto me tiene que dar un número real. Los enteros también son cerrados para la suma, porque si yo sumo dos enteros, el resultado me tiene que dar un entero. Muy bien. Acá, ¿no es cierto?, la operación unión es que si yo tomo dos elementos de la sigma álgebra y los uno, ese resultado ya está en la sigma álgebra. ¿Se entiende? No, me costó imaginármelo. Sí, no, sí, es difícil de imaginárselo, ¿sí? Es decir, lo importante es que tú entiendas el proceder, ¿ya? Que si la operación es cerrada, significa entonces que tomando cualquier dos elementos del conjunto y al operarlos, el resultado de esa operación ya está dentro del conjunto. Ah, sí, obvio, ya. ¿Sí? Ya, ok. Por eso se llama cerrada, ¿no es cierto? Porque ya terminaste de llevar a cabo, de construir todos los posibles, ¿no es cierto?, conjuntos a través de esa operación. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, así que por lo tanto tiene que ser cerrada tanto para la unión, para la intersección y para los complementos. Ahora, ¿por qué razón? Porque nosotros vamos a unir eventos, vamos a intersectar eventos y vamos a complementar eventos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, si tomo el conjunto de las mujeres y ese tiene una medida de 1/3. Claro. Así que por lo tanto tengo que saber cuál será la medida de los hombres. ¿Sí? Pero como son complementos, entonces de alguna forma tengo que darle entonces una evaluación aplicando, ¿no es cierto?, el hecho de que este segundo conjunto es el complemento de un evento del cual yo le conozco su medida. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Sí? Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que nosotros definimos la medida de probabilidad, ¿no es cierto?, como que cumplía tres condiciones, ¿no? Primero, que la probabilidad del espacio muestral era 1. Segundo, que cuando teníamos dos eventos, ¿no es cierto?, que no tenían elementos comunes y calculamos la probabilidad de la unión, esa era la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, que era entonces lo que nosotros llamábamos, ¿no es cierto?, una forma, ¿no es cierto?, como la misma estrategia que se utilizaba, ¿no es cierto?, en la geometría, ¿no? Cuando teníamos elementos que no se trasladaban, entonces las áreas se sumaban simplemente. ¿Sí? Bueno. Y finalmente una tercera condición era que si uno tenía la probabilidad de un evento A, es exactamente igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Así que teníamos entonces una versión. Por esa razón entonces necesito saber qué va a pasar con la unión, qué va a pasar con la intersección, y qué va a pasar con el complemento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Por ejemplo, en este caso que dijo, a ver, no tomemos otro caso. Mi conjunto es 1, 2, 3. Yo digo que el 1, el complemento entonces de 1 sería 2, 3, o 2 también puede ser complemento y 3 complementos independientemente de ese conjunto. No, porque tú haces el complemento respecto al conjunto completo. O sea, del conjunto 1, 2, 3. Claro. Cuando tú dices el complemento es qué me falta a este conjunto para hacer el conjunto completo. Ok, ya. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos definida este conjunto raro que ya vamos a llamarle entonces la sigma álgebra de Borel. ¿Ya? Y ahora vamos a definir entonces lo que vamos a entender por una variable aleatoria. Una variable aleatoria, además de ser una función que transforma cada elemento del espacio muestral y lo lleva a un número real, o sea, le asigna un número real, como lo hace la marca de clase, ¿no es cierto? ¿Sí? La marca de clase lo que hace es que todos los datos que están en intervalo A1, B1, ahora se llaman X1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es una función que toma elementos del espacio muestral y le asigna un número real. ¿Sí? Pero tiene que cumplir esa propiedad que está, ¿cierto? Lo que está diciendo esto entonces es que todos los elementos de la sigma álgebra de Borel tienen un evento con el cual se asigna la sigma álgebra asociada al espacio muestral omega. ¿Sí? Por ejemplo, se lanza una moneda al aire. ¿Sí? Ya. ¿Quién es el espacio muestral? ¿Cuáles son todas las posibilidades de los resultados que se pueden obtener de este experimento? Claro, sí. El espacio muestral, Que caiga el canto. claro, no vamos a obviar eso, ¿no? Es carísimo. ¿Sí?
¿Cuál es la sigma álgebra asociada asociadas a omega? Por lo menos tenemos dos. La primera, que es el vacío y el espacio muestral, y la segunda es el vacío, el espacio muestral, cara ahí. ¿Sí? Entonces ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que estos dos elementos que constituyen este conjunto, ¿no es cierto?, es cerrado para la unión, es cerrado para la intersección y es cerrado para el complemento. ¿Sí? ¿Cuál es el complemento de omega? O sea, ahí dijo el vacío, omega. El espacio muestral, ¿cierto? ¿Cuál es el complemento del espacio muestral? Vacío. El omega. ¿Sí? Así que cerrado para el complemento. Si yo uno esto, el vacío unido al vacío, ¿qué me da? Vacío. El vacío está, ¿cierto? Si uno el espacio muestral consigo mismo, El espacio el espacio muestral. muestral. Si uno el vacío con el espacio muestral, El espacio muestral. y está. ¿Sí? Si hago la intersección, vacío intersectado con vacío, Así es. Vacío. el espacio muestral intersectado consigo mismo, El espacio el muestral. espacio muestral, el vacío intersectado con el espacio muestral. Vacío. Así Todas estas propiedades, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que está. Es cerrado para el complemento, es cerrado para la unión y es cerrado para la intersección. ¿Sí? Así que este es una sigma álgebra asociada, ¿no es cierto?, a este espacio muestral. ¿Sí? Lo mismo hacemos con este. ¿Sí? Ustedes pueden darse cuenta entonces que acá, además de esos dos, agregamos entonces cara I. C. Por ejemplo, entonces el complemento de cara es C. Y el complemento de sello es Cara. si yo uno cara y sello, ¿qué obtengo? El espacio El muestral. espacio muestral. ¿Sí? Y ustedes pueden hacer todas las operaciones y como cualquiera de esas operaciones siempre van a caer a un elemento que ya está incluido, ¿no es cierto?, en la sigma álgebra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos eso. ¿Sí? Supongamos que realizamos una transformación usando una variable aleatoria. Entonces la variable aleatoria x va a ir del espacio muestral y lo va a llevar entonces a un número real. Por ejemplo, voy a decir que cuando esto yo lo evalúo en k sea igual a 1 y cuando lo evalúo en sello me dé 0. ¿Ok? 1 y 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso entonces es lo que pasa. ¿Sí? Y como acá hay una sigma álgebra asociada, ¿no es cierto?, que puede ser esa o esa, acá entonces le asignamos la sigma álgebra de Borel que definimos previamente, ¿no? ¿Sí? Que son entonces la sigma álgebra de Borel, son entonces la sigma álgebra generada por uniones, intersecciones y complementos de conjuntos del tipo menos infinito coma A. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿pero puede repetir esa parte porque Sí. solo veo esa falta Lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que esta es nuestra sigma álgebra de Borel, así la vamos a anotar como una B cursiva, y representa entonces la sigma álgebra en donde tomamos este tipo de conjuntos, los unimos, los intersectamos, los complementamos, ¿no es cierto?, hasta que obtenemos la cerradura para cada una de esas operaciones. ¿Ven? Ese sería entonces el B. Así que sus elementos más básicos son de la forma menos infinito coma A. ¿Sí? Y entonces lo que queremos saber, ¿no es cierto?, es que si esta función que acá acabo de escribir es o no es una variable aleatoria. Y para poder saber que es una variable aleatoria, bueno, ya cumple la primera condición, que es una función que transforma todos los posibles resultados del espacio muestral en un número real. ¿Sí? Ahora, Profesor, ¿sí? se me pregunta por qué va desde el menos infinito a la tabla y no desde el 0 a... es que así se define.
Si tú lo defines de A hasta infinito, O sea, no desde importa. 0 hasta el A. No sé. Claro, puedes tomar cualquiera de esas dos. ¿no? O sea, pero podría ser como 0 cerrado hasta el A, porque al fin y al cabo, como, ¿qué posibilidad hay de un sigma menos infinito? O sea, un número negativo. Es que tenemos que tocar todos los posibles resultados. ¿sí? Si tú tomas entre 0 y A, eso significa entonces que estarías tocando solamente los números positivos. Pero si estáis Nunca podrías generar entonces expresiones que podrían tener valores negativos. Por ejemplo, que esta variable aleatoria que está acá le asigna a un elemento de este paso muestral un número negativo. Entonces, de acuerdo con eso, no funcionaría. Pero ese X, o sea, en ese sentido, ese sigma no era la... Ok, entonces ahí me perdí, porque es la cantidad de números. ¿Qué cosa, perdón? No, a ver, voy a esperar, que a lo mejor después se responde. Entonces, ya sabemos que esta función que está acá, esta expresión que tenemos acá es una función, ¿cierto? Porque a cada elemento, ¿no es cierto?, el espacio muestral le asigna un único número real. ¿sí? No hay un elemento del espacio muestral que va a dos valores de los números reales, ¿sí? Porque esto es una función. ¿ya? Muy bien, pero debe cumplir entonces, que si tomo, por ejemplo, x a la menos 1 de un elemento del conjunto Borel, es decir, estos serían todos los elementos del espacio muestral omega, tal que x de omega esté en B. En B, ¿no es cierto? Eso significa entonces la función inversa. ¿no? Eso significa entonces el x a la menos 1 que está ahí descrito. ¿no? Somos un elemento B en el espacio de Borel y busco entonces cuáles son todos los omegas, tal que al aplicarle x nos cae, ¿no es cierto?, en el conjunto B. ¿sí? Un ejemplo. En nuestro ejemplo. Tomemos entonces, en el caso anterior, podemos observar que si al espacio muestral se le asigna, por ejemplo, la sigma álgebra, sigma sub 1, creo que le llamamos, sigma última, sigma sub 1, ¿ya? Entonces, la recta numérica se divide en tres partes, ¿no? Todo lo que está antes del 0, todo lo que está entre 0 y 1, y todo lo que está entre 1 e infinito. ¿Por qué razón? Porque esta variable aleatoria x tiene dos valores, ¿no es cierto? El 1 y el 0. Y esos dos valores, como puntos críticos, dividen la recta numérica en tres regiones. Lo que está antes del 0, lo que está entre 0 y 1 y lo que está después de. ¿Sí? Muy bien. Así que por lo tanto, si yo quiero saber qué es una variable aleatoria y que satisface esta última propiedad, entonces me basta verificarlo entonces en estos conjuntos basales. Entonces, por ejemplo, ponemos si A es negativo, por ejemplo, menos B, y calculo x a la menos 1 de menos infinito, A. Eso sería entonces todos los elementos del espacio muestral, tal que x, el valor de ese espacio muestral, está entre menos infinito. Entonces les pregunto, ¿cuáles elementos de nuestro espacio muestral a través de x cae entre menos infinito y, por ejemplo, menos 1? ¿Cuáles son las imágenes de x? X, ¿qué valores puede tomar? ¿Qué valores le da a cada uno de los elementos del espacio muestral? 1 y 0. Así que solamente puede tomar los valores 1 y 0. ¿Qué números están, de esos están entre menos infinito y menos 1? Ninguno. ¿Sí? Ninguno. Por lo tanto, el conjunto ahí es Vacío.
Y el vacío está en omega, Sí. en sigma, perdón, en sigma 1. Sí. Sí, está en sigma 1. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora tomemos, ¿qué pasaría si A estuviese entre 0 y 1, sin tomar el 1? Por ejemplo, un medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué será x a la menos 1 de menos infinito, A? Tal que son todos los elementos del espacio muestral, tal que su imagen a través de x esté entre menos infinito, A. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores que puede tomar x? ¿Cuál de todos esos está entre menos infinito y un medio? El 0. El 0. ¿Y a quién le toca el 0? Al sello. Sí. ¿Y el sello está en sigma 1? Sí. Sí. Está en sigma 1. Y finalmente la última parte, ¿qué pasaría si el A fuese más grande que 1? Por ejemplo, 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es x a la menos 1 de menos infinito, A? Está entre menos infinito y 2, por ejemplo. ¿Sí? Cáncer. ¿Qué números Cáncer. El de uno las y imágenes cero. de x, claro, serían? Cari Cero y sello. uno. ¿Y quién constituye los carisellos? ¿Sería qué? 0 y 1. 0 y 1. ¿Y quién constituye el carisello? Cari El sello. espacio muestral. El espacio muestral completo, es decir, omega. ¿Y omega está en sigma 1? Sí. Sí. Correcto. Así que por lo tanto, para cada uno de esos valores, entonces yo puedo observar que tengo una forma, ¿no es cierto?, de describir a través de esta variable aleatoria x cada uno de estos objetos que están en la sigma álgebra asociada al espacio muestral. ¿Sí? Para el infinito son todos los números que están entre menos infinito y un número negativo. Para los sellos son todos los números que están entre menos infinito y un número positivo más chico que 1. El espacio muestral completo sería cualquier número que está entre menos infinito y un número cualquiera que sea más grande que. ¿Sí? Así que por lo tanto, no solamente codifico, ¿no es cierto?, a través de x cada elemento que pertenece al espacio muestral, sino que codifico también todos los posibles eventos a través de un subconjunto de números reales. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de tomar sigma 1 hubiese tomado sigma 0? ¿Habría sido x una variable aleatoria? Es que hubiera dado vacío. Acá si hubiese tomado sigma 0, ¿estaría este conjunto el vacío? ¿Está en sigma 0? Sí. Sí. ¿Sello está en sigma 0? No. Bueno, sí, porque Es que es parte del espacio muestral, pero no es solo el espacio muestral. Es como que ¿Tiene sigma 0? ¿Quién tiene? es 0 y omega. O sea, como Es el vacío y vacío omega. ahí, omega. ¿Está sello, el subconjunto sello ahí? No. No. Así que por lo tanto, si yo tomo entonces como sigma álgebra esa sigma álgebra elemental, entonces nuestra función no es una variable aleatoria porque ese evento, que es entonces el sello, no tiene un equivalente, ¿no es cierto?, dentro del conjunto de Borel. ¿Se entiende? Ya. Es decir, yo no puedo codificar, ¿no es cierto?, el concepto de ser sello en un elemento entonces de el conjunto de Borel. ¿Entiendes bien, no? ¿Sí? Sí. Así que por lo tanto, eso hace, ¿no es cierto?, que nuestra variable, ¿no es cierto?, nuestra función resulta no ser una variable aleatoria. ¿No? Ahora, como es una función, la variable aleatoria, entonces si tomo dos variables aleatorias, entonces su suma es una variable aleatoria, su resto es una variable aleatoria. Si tomo una variable aleatoria más un múltiplo de una variable aleatoria, es una variable aleatoria. O sea, hereda todas las propiedades, ¿no es cierto?, de funciones. ¿Sí? ¿Está bien? Hereda todas esas propiedades. ¿Y qué son entonces propiedades que nosotros vamos a utilizar un poquito más adelante? Cuando veamos entonces el caso bivariado, ¿no? O multivariado. Muy bien, acá entonces tenemos lo que vamos a entender entonces por una variable.
¿Qué se va a entender por una variable aleatoria discreta? Bueno, acá tenemos un ejemplo de una variable aleatoria discreta, es decir, cuando el conjunto recorrido de la función, ¿sí? Es decir, todas las imágenes de la variable aleatoria x es un conjunto finito. ¿Bien? Es decir, que tiene una cardinalidad que es un número natural. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué cardinalidad tiene la imagen de x? 1. No. O sea, perdón. ¿Cuántas imágenes tiene Dos. x? Dos. ¿No? Tiene dos elementos. ¿Sí? ¿Está bien? Ajá. Así que por lo tanto, si eso ocurre, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que la variable aleatoria es discreta. ¿Está bien? Porque pueden haber solamente. Claro, porque podemos definir funciones, ¿no es cierto?, que van a parar entonces a un intervalo completo. Sus imágenes son todo un intervalo. Cuando eso ocurre, entonces le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar entonces continua. ¿Sí? ¿Está bien? Así que por lo tanto, si la imagen de la variable aleatoria resulta ser entonces en cardinalidad un número finito, entonces nosotros estamos en presencia entonces de una variable aleatoria discreta. Muy bien, acá algunas notaciones. Acá entonces vamos a describir la segunda columna, que vendría siendo entonces lo que va a modelar la función, la frecuencia relativa en la tabla de frecuencia, ¿no? Y la vamos a definir como una función y la vamos a llamar una función de cuantía. ¿Y qué es lo que satisfacía la tabla de frecuencias? Si yo sumaba todas las frecuencias, ¿qué pasaba? Me daba 1. Me da 1. Ahí está la segunda propiedad, ¿no es cierto? Entonces voy a pedir entonces que esta función va a ser una función de cuantía siempre y cuando al sumar la función y evaluarla en todos los posibles valores que toma la variable x, ¿no es cierto? Eso me da entonces el valor 1. ¿Sí? Y una frecuencia relativa, ¿qué es lo que es? ¿Puede ser un número negativo? No. No, ¿no es cierto? Porque son porcentajes, ¿no es cierto? Así que es un Claro. número positivo. Así que la cosa más esencial que puedo rescatar de la frecuencia relativa es que son valores positivos y que si yo los sumo todos me da 1. Y eso es lo que yo le voy a pedir entonces a esta función que le voy a asignar a esta variable aleatoria para que sea una función de cuantía. Y ella entonces va a modelar lo que en la muestra vendría siendo entonces la frecuencia relativa. ¿Está bien? ¿Sí? Recuerden que aquí estamos entonces describiendo el modelo de la población de acuerdo con la característica que quiero medir. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando yo les comentaba, si yo lanzaba una moneda al aire, ¿no es cierto? Y la lanzo 10 veces, ¿sí? Entonces puedo tener entonces 4 caras, 6. ¿Sí? Si yo la lanzo 100 veces, puedo tener, por ejemplo, 400 caras, 606. ¿Sí? Si la lanzo 1000 veces, puedo tener, por ejemplo, 450 caras y 550. Y en la medida, ¿no es cierto?, que me voy subiendo, ¿no es cierto?, el proceso experimental, ¿no es cierto?, las monedas entonces, el número de caras y el número de sellos comienzan a nivelarse, ¿no es cierto?, comienzan a tener el mismo valor. ¿Sí? Bueno, eso es a donde converge, ¿no es cierto?, es el modelo. Es lo que ocurre en el modelo donde ustedes están trabajando. ¿Sí? Todo lo demás es muestrado. ¿Está bien? Así que por lo tanto yo puedo decir entonces que el lanzamiento de una moneda al aire, ¿no es cierto?, es, siempre y cuando sea ordinario, ¿no es cierto?, es un medio. Claro. Y eso entonces va a resultar ser para todo el tipo de monedas ordinarias, ¿no es cierto?, que no tengan ningún peso hacia uno de los lados. ¿Sí? Que no sea sesgado. Muy bien. La tercera definición corresponde entonces a la última columna, que es lo que llamamos entonces la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Es decir, sumamos todas las frecuencias relativas hasta la de cierta clase. Esa es la frecuencia relativa acumulada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Bueno, fíjense lo que está haciendo ahí. El f mayúscula sub x de a suma hasta el valor de x que sea menor o igual que a. ¿Está bien? Van poniendo, ¿no es cierto?, la relación, ¿no es cierto?, entre cómo definimos estas funciones con cada una de estas columnas, ¿sí?,
Primero, la función de cuantía lo que rescata, ¿no es cierto?, es las 12 propiedades esenciales de una frecuencia relativa, que es ser un valor positivo y que si yo las sumo todas me da 1. Así que por lo tanto, si yo defino una función asignada a esta variable aleatoria, entonces esa función no me puede dar, evaluada en algún valor de x, un número negativo, siempre me tiene que dar un número mayor o igual que 0, ¿sí? Y si yo sumo todas esas evaluaciones, el resultado me tiene que dar 1. ¿Está bien? ¿Sí? Para el caso de la función distribución, hacemos exactamente lo mismo. Recordamos entonces lo que es una frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es lo que hace la frecuencia relativa acumulada? Suma todas las frecuencias relativas hasta una cierta clase. Y eso resulta ser entonces la frecuencia relativa acumulada para esa clase. ¿Sí? Acá entonces estamos rescatando eso. Estamos sumando todas las evaluaciones de la función de cuantía hasta el valor x menor o igual que. ¿Está bien? ¿Se entiende bien o no? ¿Sí? Si yo pusiera x hasta el último valor, hasta el máximo, ¿qué me daría esa función de cuantía? 1, ¿no es cierto? Porque estoy sumando todas las frecuencias relativas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende bien? Es muy importante que ustedes vayan haciendo conexión, ¿no es cierto?, entre este concepto con el concepto de las tablas de frecuencias. ¿Ya? Cuando digo la relación, para que vean ustedes las cosas más esenciales, ¿no es cierto?, que se rescatan, ¿no es cierto?, de cada una de esas columnas de las tablas de frecuencia. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con la probabilidad. Recuerden ustedes que la primera noción de probabilidad era la equiprobabilidad. ¿Y qué es lo que era la equiprobabilidad? Era la cantidad de elementos que estaban en el conjunto que estábamos calculando su medida, ¿no es cierto? Y dividíamos por él la cantidad de elementos que tenía el espacio muestral. ¿Sí? Bueno, acá, ¿no es cierto?, nosotros decíamos que esa noción de equiprobabilidad era lo mismo que la frecuencia relativa, ¿no? Porque la frecuencia relativa, ¿no es cierto?, era la cantidad de elementos que estaba en esa clase dividido por la cantidad total de elementos que teníamos, ¿no? Bueno, acá sí estamos describiendo la medida de probabilidad como la función de cuantía evaluada en un punto A, significa que estamos considerando que la función de cuantía es la expresión más sofisticada, ¿no es cierto?, de lo que es una frecuencia relativa. ¿Está bien? Así que por lo tanto vamos a definir como medida de probabilidad para el caso discreto como la función de cuantía evaluada en un cierto valor A. ¿Sí? Hay veces que vamos a poner entonces en lugar de P sub X evaluada en A como la probabilidad de que X, es decir, la variable aleatoria, tome el valor A. Y eso entonces es lo que nosotros vamos a llamar la función de cuantía de X evaluada en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra cosa que vamos a definir es esta función que llamamos la indicatriz. Perdón. ¿Sí, perdón? Ya. A ver. Si en este caso yo voy a, por ejemplo, voy a tener un espacio muestral, o sea, voy a tener un espacio muestral donde me salieron cada vez, o sea, no sé, hagamos de cuenta en este caso en las caras y sellos que me salieron 60 caras, 40 sellos. La probabilidad yo sé que efectivamente es un medio, pero si yo me basara como en la tabla, no sería un medio, sería... No, porque la tabla es los resultados muestrales. Claro. Lo que estamos definiendo acá es los resultados poblacionales. Es decir, si tú vas aumentando la muestra se va a ir acercando entonces a ese valor. A ese valor. ¿Sí? Ya, ¿Se ve? okay, entonces no tiene que ver con lo otro. ¿Sí? Sí, pero sí algo de relación. ¿Se ves? Ahora vamos a definir esta función que llamamos la función indicatriz. ¿Y por qué creen ustedes que se llama la función indicatriz? Porque indica algo, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa indica? Indica si el elemento X está en el conjunto A que está en el subíndice. ¿Sí? Va a tomar el valor 1 si la evaluación en el valor X es un valor X que está en el conjunto A. Y va a tomar el valor 0 si no está. Por ejemplo, ¿cuál sería la función indicatriz de 1, 2, 3, de 8? 0. ¿Por qué razón? ¿Por qué no? Está en conjunto
porque no está el conjunto. ¿Sí? Pero si pongo la función indicatriz de 1, 2, 3, de 1, ¿cuánto le da? 1. ¿Por qué razón? Porque el 1 está en el conjunto con 2, 3. ¿Entiende bien o no? Bueno, eso es así de simple, porque lo vamos a utilizar como notación. ¿Ya? Muy bien. Acá es muy importante, si ustedes se han dado cuenta, como ya hemos trabajado antes, la notación y que seamos pulcros en su uso. ¿Está bien? Es difícil porque es como aprender, ¿no es cierto?, un nuevo idioma, ¿no es cierto? Y tenemos entonces que transcribir, ¿no es cierto?, esto en la forma más precisa. ¿Ya? Recuerden que las matemáticas son esencialmente un lenguaje escrito, ¿sí? Por eso es muy difícil, ¿no es cierto?, transferirlo verbalmente, ¿no? ¿Sí? Muy bien. La primera, acá vamos a ver entonces algunas funciones de cuantía interesantes. ¿Ya? La primera función de cuantía es la Bernoulli, que pone un valor 1 si el omega está en el conjunto y 0 si no está en el conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, esa función que está allá, ¿no es cierto?, que con la cual trabajamos, que eran los resultados de una moneda que se lanza al aire, ¿no es cierto?, resulta ser entonces un resultado del tipo Bernoulli, porque toma dos valores, ¿no es cierto?, 1 o 0. Pero el cara o sello podría cambiarse, por ejemplo, a religiosos y no religiosos. O claro, hipopótamos y que no son hipopótamos. ¿Sí? ¿Está bien? O algo así. Es decir, son dos características. Se encaran dos características que son entre ellas incompatibles. O ocurre una o ocurre la otra. Pero no puede ocurrir las dos cosas. ¿Está bien? ¿Se entiende bien o no? Bueno, cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, la función de cuantía que le vamos a asignar a ese tipo de situaciones en donde estamos confrontados, ¿no es cierto?, a dos características que son entre ellas incompatibles, entonces le vamos a transferir esta función de cuantía, que se llama la función de cuantía Bernoulli, en donde P, ¿no es cierto?, es la probabilidad de que X tome una de las características o 1 menos P si toma la característica complementaria. ¿Sí? ¿Está bien? Y se define de esa forma: P elevado a X por 1 menos P a la 1 menos X por la indicatriz cuando el X está entre 0, puede ser 0 o puede ser 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos acá entonces es que acá nuestra variable aleatoria era lanzar, ¿no es cierto?, una moneda al aire. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual 1? La probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Qué significaba que X tomaba el valor 1? Que era que nos saliera cara. Entonces pongámosle a eso que sea igual a 1/3. Supongamos que es una moneda que tiene un peso hacia el otro lado. ¿Sí? Y la probabilidad de que X sea igual a 0, el complemento, que sería 2/3. ¿Sí? Este es nuestro ejemplo. ¿Sí? Y este es. Pero, perdón, ¿Sí? ahora me perdí. ¿Por qué 1/3 si la moneda tiene 2 características? Es que por eso te estoy diciendo que supongamos que estamos lanzando una moneda que está cargada a un lado. Ah, está acá, ya. ¿Sí te ves? ¿Sí? Por lo tanto, entonces te va a salir más veces, ¿no es cierto?, una de las caras que la otra. ¿Estás de acuerdo? Cargada al sello. Exacto. Muy bien. Entonces nos queda esto. ¿Sí? La función de cuantía asociada a esto vendría siendo entonces P elevado a X elevado a 1 menos X por la indicatriz de 0, 1. Por ejemplo, ¿cuánto vale f en 0? Cambio la X por 0. ¿Cuánto me queda? P elevado a 0 por 1 menos P elevado a 1. ¿Y esto cuánto vale cuando X vale 0? 0. El 0 está en el conjunto. 1. Por lo tanto vale 1. ¿cuánto es P elevado a 0? Por lo tanto, ¿cuánto nos queda esto? 1 menos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando evaluamos en 1? Sería P elevado a 1 por 1 menos P elevado a 0 por la indicatriz de 0, 1 de 0. ¿Cuánto nos da eso? P.
Es decir, la función de cuantía Bernoulli lo único que hace es escribir en una sola línea estas dos líneas. ¿Ah? Recuerden que esto es un tercio y esto es dos tercios. ¿Sí? Escribe en una sola línea, esa es la única gracia que tiene, ¿no? Escribe en una sola línea, ¿no es cierto?, esas dos expresiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es entonces la primera resultado. Imaginemos ahora que yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuántas personas acá tienen entre 18 y 30 versus los que tienen entre 30 y 60. ¿Sí? Eso es, o se le puede asignar una función de cuantía del tipo Bernoulli o no. Siempre que asuma que no hay nadie más de más de 60. Claro, sí, por supuesto. ¿Sí? Claro, porque a los que están entre 18 y 30, ¿no es cierto?, le puedo asignar el valor. Las que están sobre 31 a 60, le puedo asignar el valor. Cero. ¿Y cuál sería la probabilidad de que saque una persona que está entre 18 y 30? Bajito. Bueno, simplemente cuento, ¿no es cierto? Cuento cuántas personas hay acá, ¿no es cierto? Y determino cuántas personas de 30, entre 18 y 30 años hay, y la divido por el total. ¿Sí? Y ese sería el criterio. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, que es chévere. Claro. Yo soy 0,95, pero tiene. Lo que decíamos, ¿no es cierto?, es que la probabilidad, ¿no es cierto?, de estar entre 18 y 30 en esta población sería entonces calcular todas las personas que están entre 18 y 30 dividido por el Total, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Así que por lo tanto, entonces yo puedo definir entonces una función de tipo Bernoulli. ¿Sí? Ya. Utilizando eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. La siguiente función es una función de cuantía que se llama entonces la función de cuantía binomial. ¿Perdón? No. ¿Ah? Es que ¿Dónde me- causó dolor el tema de Está cortar entre- los 30 está Va a entre llegar a 0 y 1, 30, está entre 0 y 1. va a cambiar de dígito. Entonces dolió. Ya va a ser uno. Imaginen ustedes ahora que esta función de cuantía se caracteriza por lo siguiente, que es una suma de Bernoullis y entre ellas no son dependientes, son entre ellas independientes. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire 10 veces, ¿sí? ¿Sí? Y contabilizo entonces cuánto me sale en la primera tirada, cuánto me sale en la segunda, en la tercera, en la cuarta, ¿sí?, hasta la décima. Entonces, cada una de esas tiradas, ¿no es cierto?, que yo lanzo de la moneda, ¿puedes darme qué resultado de esta moneda? Cara o sello, ¿no es cierto? Así como puede dar entonces dos resultados, cara o sello. ¿Es una variable aleatoria de qué tipo? Bernoulli. ¿Sí? Cada una de ellas entonces es una Bernoulli. Es decir, yo puedo definir entonces esta variable aleatoria, ¿no? Recuerden que estamos lanzando una moneda al aire 10 veces. Las dos cosas no. O sirve para un dado. Cualquier cosa binaria. Binaria. Tiene que ser binaria. Entonces, X sub I sería el resultado del iésimo lanzamiento, ¿no? ¿Bien? X sub I sería entonces el resultado del iésimo lanzamiento. Si puede ser 1 si es cara y 0 si es 6. Así que cada uno de esos lanzamientos es definido como una Bernoulli. Ahora, el hecho de que en el primer lanzamiento me haya salido cara, ¿involucra que el segundo también me va a tener que salir cara? No. No, porque son entre ellos entonces independientes. Si yo hago esta suma, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar la variable aleatoria Y? No, pues el máximo valor es la cantidad de espacio de las 10, en ese caso. Bien, así que todas las X fuesen
1. 1, ¿cierto? ¿Y cuál es el mínimo valor que puede tomar esa variable aleatoria Y? Cero. Cuando todas son 0. 0. Así que por lo tanto la variable aleatoria Y puede tomar los valores 0, 1, 2, 3 hasta el 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo quisiera calcular la probabilidad de que Y fuese igual a 3, ¿qué significa eso? Que Y valga 3. Que me sale el 3. Que hubieran en los 10 lanzamientos 3 salieron. ¿Sí? Eso significaría, ¿no es cierto? O yo lo podría escribir, ¿no es cierto?, como la probabilidad de que, por ejemplo, que el primero saliera 1, que el segundo lanzamiento también saliera 1, que el tercer lanzamiento sería igual a 1, que el cuarto lanzamiento puede ser 0, y de ahí en adelante hasta el décimo puede ser. Ese podría ser un ejemplo, ¿no es cierto? Que los 3 primeros lanzamientos me hayan salido cara. Como estos eventos que están acá son entre ellos como independientes, las comitas que están allí son IES, ¿no? Y las IES están asociadas con las intersecciones. ¿Qué pasa cuando yo intersecto eventos que son entre ellos independientes? ¿Cuál es la probabilidad de A inter B y A y B son independientes? Es la probabilidad del primero por la probabilidad de él. Entonces esto sería la probabilidad de que X1 igual a 1 por la probabilidad de X2 sea igual a 1 por la probabilidad de que X3 sea igual a 1 por la probabilidad de que X4 sea igual a 0 hasta la probabilidad de que X10 sea 0. ¿Está bien o no? Como estoy lanzando, ¿no es cierto?, al aire entonces una moneda, supongamos que salga cara fuese P, ¿sí? Y Claro. sello 1 menos P. ¿Te parece? ¿Uno cuánto? 1 menos Sí. Acá vamos a asumir entonces que la probabilidad entonces de que X sub I igual a 1 es P y la probabilidad de que X sub I es igual a 0, 1 menos P. ¿Cuánto me da ese resultado? Eso es como lo que salió en control, ¿o no, profe? Parecido. ¿Cuánto me da ese resultado? Sí, nos salió algo así. ¿Cuánto da la probabilidad de que X1 sea igual a 1? P. P. ¿Que la probabilidad de que X2 sea igual a 1? P. ¿Que la X3 sea igual a 1? P. ¿Y las otras? 1 menos P. ¿A cuánto queda eso? P al cubo P al cubo por 1 por 1 menos P elevado a ¿Cuánto tiene? 7. 10. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Muy bien. Ahora si fuesen los 3 del medio, lo que salieran cara. Y todos los extremos, ¿no es cierto?, salieran 6. Es lo mismo. Es la misma. Si fueran los 3 últimos, Lo mismo. ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces este numerito va a ser exactamente el mismo, independiente, ¿no es cierto?, de los 3 lanzamientos que yo escoja para poner caras. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Así que por lo tanto el problema se reduce a contabilizar de cuántas formas puedo poner 3 caras en 10 posiciones. ¿De cuántas formas puedo coger de los 10 lanzamientos 3? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llamaba eso cuando contabilizamos? ¿De cuántas formas puedo sacar 3 objetos de un conjunto más grande? ¿Cómo se llamaba eso? Una combinatoria. Si yo tengo entonces, ¿cuál es la combinatoria de sacar 3 objetos de 10 objetos? 10 sobre 3. Que era un 10 arriba, un 3 abajo y entre paréntesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Acá entonces, ¿de cuántas formas puedo hacer que de los 10 lanzamientos haya 3 que salgan cara? 10 sobre 3, porque tengo que coger 3 de los 10 lanzamientos para poner en esos 3, ¿no es cierto?, el resultado de K. ¿Sí? Así que por lo tanto, la probabilidad, ¿no es cierto?, de que I sea igual a 3 es 10 sobre 3 por P elevado a 3 por 1 menos P elevado a 2. Si en lugar de 3 hubiese puesto K, ¿cuánto sería? Por P elevado a K por 1 menos P elevado a 10 menos K. Eso entonces es lo que nosotros llamamos entonces la función de cuantía binomial. ¿Está bien? Con el X tomando los valores 0, 1, 2 hasta N. ¿Ya?
incluyendo el seno. ¿Sí? Y se llama entonces la binomial, ¿no es cierto?, porque está asociada, ¿no es cierto?, con el teorema del binomio de Newton. Uno, para poder demostrar, ¿no es cierto?, si acaso esta función resulta ser una función de cuantía, uno toma la suma de ellos y eso nos tiene que dar 1, que es la segunda propiedad, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir una función de cuantía, ¿no? Que la suma, ¿no es cierto?, de todas las frecuencias relativas tiene que darnos 1, es decir, la suma de todas las evaluaciones de la función de cuantía nos tiene que dar. Y si ustedes recuerdan, el teorema del binomio es esto, ¿no? Entonces para eso necesitábamos ese I, porque si da ese I 0 significa que no existe esa probabilidad, ¿no? ¿Perdón? Para eso necesitábamos ese I. ¿Cuál es? Perdón. Ese I al final, como La función indicatriz. indicatriz, claro, Claro. porque si da 0, al final no existe probabilidad de que se pase. Eso es lo que hace eso. ¿no? Claro, si te da un valor, por ejemplo, más allá de n, ¿no es cierto?, no tiene valor, ¿sí? Claro, Es 0. Es 0, no puede pasar. Entonces, acuérdense que esta es la Esa es la función. el teorema del binomio, ¿no es cierto? Encima, ¿qué pasa? ¿Sí? Ese es el teorema del binomio, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber si acá que eso es una función de cuantía, lo que tengo que probar, ¿no es cierto?, que f sub x con x de 0 hasta n me tiene que dar, ¿sí? Porque creo que es f sub x de x, es la suma de k del 0 hasta n de n sobre k por p elevado a k por 1 menos p a la n menos k, ¿cierto? Y sacamos la función indicatriz porque en cada uno de los valores que cambiamos por la x eso siempre va a valer 1. Así que por lo tanto está tácita, ¿sí? La función indicatriz. Bueno, acá si ponemos p igual a a y 1 menos p igual a b, ¿sí? Y 1 menos p igual a b, ¿qué es lo que queda? A valía P más entonces elevado a a. Eso nos da, los p se van, lo que nos queda entonces es. Así que efectivamente satisface esa propiedad y por lo tanto es una función de cuantía. Por eso se llama entonces la función de cuantía binomial, porque está vinculada, ¿no es cierto?, con el teorema del binomio. Una tercera función de cuantía que también sale mucho, sobre todo en el ámbito del transporte, es la función de cuantía Poisson. ¿No? ¿Cómo reconozco que estoy en presencia de un modelo del tipo Poisson? Miren, si ustedes están haciendo una experiencia en donde su todo ustedes lo reparten en regiones o en conjuntos relativamente homogéneos y parecidos, están en presencia entonces de una experiencia del tipo Poisson. Por ejemplo, si van, por ejemplo, si ustedes quieren medir, ¿no es cierto?, el número de clientes que entra a un banco entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Y dividen ese tiempo cada 20 minutos. ¿Sí? Cada 20 minutos. Y contabilizan entonces el promedio de individuos que entra a ese banco cada 20 minutos. Eso es una distribución de Poisson. Otro ejemplo. Si ustedes quieren ver la dinámica de una ciudad, por ejemplo, cómo se mueven las personas, ¿sí? Y dividen, ¿no es cierto?, la región que están interesados, por ejemplo, la región metropolitana, qué sé yo, por zonas relativamente parecidas en términos de área, ¿sí? Y contabilizan el promedio de individuos que pasa por ahí, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo entonces es una experiencia en donde la distribución de Poisson está funcionando. Por ejemplo, cuando veían ustedes el problema del COVID, ¿no es cierto?, donde uno no podía estar a 2 metros, ¿no es cierto?, uno podría hacer un círculo sobre cada sujeto, ¿no es cierto?, y si alguien entraba dentro de esa área, ¿no es cierto?, y que estuviese contagiado, entonces iba a contagiar a ese individuo. Y eso entonces era un proceso en donde si ustedes dividían a cada persona, a una región, ¿no es cierto?, cada 2 metros, ¿sí?, y contabilizaban entonces la cantidad de personas que entraban en eso en términos de promedio, entonces ahí están entonces utilizando un proceso del tipo Poisson. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Estas son
diría, no son las únicas, ¿no? Hay infinitas, ¿no es cierto?, funciones de cuantía asociadas, pero estas son las más importantes. La de Bernoulli, la binomial y la Poisson. ¿Sí? Todas ellas, ¿no es cierto?, tienen muchas utilidades en muchas áreas, como lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en los ejemplos que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Lo importante es que ustedes se den cuenta cuando están en presencia de una Bernoulli, cuando están en presencia de una binomial y cuando están en presencia de una Poisson. ¿Sí? Si logran entonces captar esa esencia, entonces el problema está prácticamente resuelto, porque el resto es simplemente hacer evaluaciones en ese modelo. ¿Sí? Sí. Aquí lo difícil es entonces es intentar encontrar el modelo que se asocia, ¿no es cierto?, a la experiencia que estamos haciendo. Así que por lo tanto, esta habilidad olfativa, ¿no es cierto?, de decidir de dónde provienen, ¿no es cierto?, los datos que estoy tomando, entonces acá tenemos una forma de poder llevarlo a cabo si es que las variables involucradas son del tipo discreta. Ya se nos vuelve muy complicado, ¿no es cierto?, y como lo vamos a ver en un tiempo más, ¿no es cierto?, cuando veamos entonces el caso continuo. Ahí vamos a tener que crear entonces un montón de otras estrategias para poder decidir de dónde provienen los datos con los cuales yo estoy trabajando, para poder saber, ¿no es cierto?, cuál es el modelo que yo le puedo asignar a esa experiencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí tenemos entonces estos tres modelos que vamos entonces a trabajar por el momento. ¿Sí? Bueno, acá hay algunas notaciones, ¿no? Profe, Perdón, ¿sí? ¿nos tomamos el break? Déjame terminar con esto y vamos a ver, ¿te parece? Ya. Esta notación que está acá se lee X, la variable de X, se distribuye, Colita chancho. Poisson de parámetro lambda. ¿Sí? Ahí X se distribuye Bernoulli parámetro P. Y se distribuye binomial con dos parámetros, N y P. ¿Está bien? Esas son entonces algunas notaciones entonces que son exclusivas, ¿ya? Son exclusivas, no se pueden ocupar en otras cosas, ¿ah? ¿Está bien? Porque eso va a representar para nosotros entonces una forma de notación, y esa notación tenemos que respetarla, ¿ya? No, binomial. NP. NP, ya eso. ¿Bien? Muy Muy bien. eso porque había NP porque habían dos solamente, pero pueden haber más. Exactamente. Muy bien. Cuando nosotros vimos la tabla de frecuencia, es decir, cuando agrupábamos los datos, después nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasaba con las medidas de centralidad? ¿Cómo calculo yo, por ejemplo, la media cuando los datos estaban agrupados? Y ahí se generaba entonces la media ponderada, ¿recuerdan? ¿Cómo calculamos la varianza cuando los datos están agrupados? Bueno, ahí está entonces cómo calculábamos la varianza cuando veíamos el caso de datos agrupados. ¿Qué vamos a hacer ahora o cómo vamos a definir la media de una variable aleatoria X cuando X tiene una función de cuantía determinada? ¿Cómo creen ustedes que la vamos a determinar? Lo vamos a responder entonces en la siguiente sesión, ¿no es cierto? A las 9:40, ¿no? ¿Ok? 8:40. 8:40. Así que piensen en eso, ¿no?